que se conocieron, Fidel Albiac se convirtió, bueno, pues en el gran apoyo de Rocío Carrasco en los momentos más difíciles de su vida, y tras 17 años de relación se casaron en 2016 y siempre han proyectado la imagen, pues, de un matrimonio muy sólido. En el programa de lunes a viernes se ha hablado de las últimas apariciones de Rocío sola. Rocío Carrasco estuvo comiendo estas paellas días sucesivos después de que se marchara Fidel. Primero llega Fidel a Cullera. Había un desfile con José Perea, con Anabel, llevó trajes de Rocío Jurado del museo, que también se han quejado porque no se supone que no los puede sacar. Y entonces, ¿qué ocurre y qué es lo que cuentan allí? Que cuando llega Rocío Carrasco al día siguiente, que son después todas estas paellas de varios días consecutivos, nunca está con Fidel. Fidel desaparece de Cullera. Y ahí es donde empiezan las habladurías de que algo está pasando entre ellos porque no se les está viendo juntos, y cuando se les ve, rumores. Son pero rumores. no hay ruptura. Y eso no va a pasar. Porque no va a pasar. Porque no hay ruptura. Y porque pero Rosa, ellos están siempre muy bien. Donde hay promoción, determinadas promociones muy significativas, precisamente donde se va a hablar de la dependencia, no aparece. ¿Por qué? Porque está controlado, es medido. Lo hace con un objetivo, precisamente desactivar lo que estamos contando aquí. Que, por cierto, yo te digo una cosa, la controla. He vivido la relación de ellos dos desde el inicio, desde que él salía con Rocío Mestre. Y es maquiavélico. Él maneja todo, absolutamente todo. A ver, ¿tenéis información de este tema? Yo hablo con el entorno más cercano, y cuando digo cercano es cercanísimo a Rocío y a Fidel. A mí el entorno más cercano me desmiente completamente esta situación. Me dicen que está mejor que nunca, además se me quejan y me dicen, mira, si la acompaña es porque la domina, si no la acompaña es porque hay una estrategia, que se aclaren. Y me dicen textualmente, apuntando a Rosa Benito y a los Moedano, el que Rocío Carrasco esté bien ha jodido mucho. Lo que les fastidia es que Rocío Jurado cambió el testamento el día que se enteró que estaba mala, y eso no lo han perdonado nunca. ¿Y contra quién van? Contra Rocío Carrasco. A ver, yo también he hablado con el entorno de Rocío y de Fidel. Prácticamente se ríen de esta información, me trasladan, igual que a Miguel, que están mejor que nunca, y me añaden que están juntos prácticamente las 24 horas, que estaban juntos ayer, antes de ayer. O sea, hoy van a ver el partido juntos en su casa, porque están así, y además tienen un proyecto precioso relacionado con Rocío Jurado, que vamos a saber en breve. Yo sé lo que es, no estoy autorizada a contarlo, pero en cuanto pase el verano vamos a saber de qué se trata, y siguen trabajando mano a mano, sobre todo para cuidar la figura y ensalzar la figura de Rocío Jurado, que es lo que a ellos ahora les gusta. Y espera, porque tenemos ahí un mensaje, lo estábamos viendo ahí, ahora justo se ha quitado, sí, donde se habla de Fidel. Ahí está. ¿Lo tienes tú? Mira, Fidel, es un mensaje que se ha publicado en redes sociales, en una cuenta muy afín a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac, y en esta cuenta podemos entender que es un mensaje también casi, pues eso, de ese entorno más íntimo y más cercano. Fidel está donde corresponde, trabajando, luchando, manteniendo un hogar lleno de vida, amor y respeto, no llenando portadas y programas con mentiras. Fidel es un hombre, un caballero que se viste por los pies y no siempre está con Rocío por razones diferentes que no son necesarias de explicar. Ante todo el ruido, decir que Rocío y Fidel se aman y se respetan. Ya, pero que yo quería decir una cosa con esto, que a mí me parece estupendo, pero quiero decir que no hay necesidad tampoco de atacar a Rosa Benito ni a la familia. Si aquí pero nadie ha atacado a Rosa Benito. No, de uno en uno, por favor. Ahora no, pero quiero decir, no puede, no se puede descalificar, es decir, una familia que ha habido una ruptura tremenda, no sé si por testamento o no testamento, pero lo que sí que es cierto, que tanto Rosa Benito como Amador Moedano han estado absolutamente cerca de Rocío Jurado, y además esa ruptura les ha dolido muchísimo. Nadie cuestiona eso. Mira, yo preguntando desde hace mucho tiempo sobre Fidel, yo no le conocía, hasta que hace un año en un evento que estaba nuestro compañero Omar presentando con Luján, en el evento de Mr. Gay, le conocí. Y el tío tuvo una actitud, era un tío, me pareció muy simpático, muy dicharachero, muy abierto. Nada que ver con lo que se dice, ¿verdad? Tenía un punto que a mí me hizo que pensar. Yo vi a Rocío como muy dependiente de él, con lo cual también entiendo que haya gente que pueda pensar
pues que hay algún tipo de ruptura o de problema cuando no están juntos. Yo te digo lo que yo he sacado de hablando con la gente. Dicho lo cual, entiendo que no hay ningún tipo de distanciamiento ni de ruptura. Entiendo que no es correcto. Y que esa historia de verdad de que si ella depende mucho de él de ella, es que son un equipo. O de cara a una estrategia. Esta es la sensación de gente que ha estado con ellos conviviendo mucho tiempo también. Bueno, claro, cada uno tiene la suya. Estamos buscando una sensación, como estamos buscando ahora, que si que tenemos claro que no hay ruptura. O de que criticando o atacando. Y luego ha quedado muy claro. Ha quedado muy claro con ese mensaje que nos has leído y que ha sido publicado. Vamos a seguir hablando, pero es que tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de Maite Zaldívar y de su reacción cuando le hemos preguntado por Isabel Pantoja y por el estado actual en el que se encuentra Cantora. Pero la serie que es de Rocío Jurado, de Rocío Carrasco. A ver si tenemos lo que tenemos que tener. En la serie de tu abuela, Fidel Albiac aparece. Hombre, qué raro. Como no, es el protagonista principal de la historia. Lo hace un actor que se llama Miquel Fernández y tu padre también aparece. El actor es... Lo has hecho público, ¿no? Paul Hermoso, ¿no? ¿El de Fidel o el de Antonio? La imagen que hagan de tu padre no te guste. Qué sorpresa. Pero la serie que es de Rocío Jurado, de Rocío Carrasco. Vamos a esperar a ver. Yo no me andaría con chiquitas. Yo no me andaría con ciertas cosas. Yo considero que ella cuando quiere es muy inteligente y él también. ¿Él es? Él es Fidel. Claro, pero vamos, sin ningún tapujo te lo digo. Fidel Pues Albiac del Pino. A mí Fidel para mí es un personaje que siempre está detrás. Nadie quiere hablar de Fidel. ¿Por qué será? Y solamente he visto la boda de ellos. Que al igual que sale mi padre, que es una persona en la vida de mi madre, espero también que ya que sale Fidel, que se hable de su vida, de ella y de Fidel. A ver si tenemos lo que tenemos que tener para explayarnos en la serie. Que como te ha dicho Antonio, la serie es sobre tu abuela, la protagonista absoluta y principal. Bueno, parece que no tanto. Sí, pero un momento, que Fidel Albiac ha tenido relación con Rocío Jurado, ¿eh? En la vida personal y en la vida profesional. Pues por eso Antonio que Fidel Albiac ha jugado un papel muy importante en la vida profesional y personal de Rocío Jurado, ¿eh? Los íntimos y la gente cercana es un hombre frío y calculador. Se hace administrador de los bienes, de su mujer, etcétera, pues decide que, bueno, coño, ya que aquí hay dinero y hay que administrarlo, siendo abogado lo voy a hacer bien. Voy a poder defender mis intereses. Uno no consigue que alguien rompa los lazos con su familia, tíos, abuelos, primos, hermanos, hermanastros, al 100%, simple y llanamente porque es una persona que tiene un coco súper privilegiado y es capaz de convencer a una persona y manipularla hasta unos niveles en los que le diga, no te juntas con tu familia, y va Rocío Carrasco y dice, pues no me junto, no. Vamos a ver. Yo creo que dos codoros en el mismo colchón se hacen de la misma condición y yo creo que piensan muy parecido y muy igual. Porque es que a través del miedo no sabéis lo bien que se manipula, la gente a través del miedo y del chantaje. O sea, aquello era un manicomio con las puertas abiertas. ¿Y qué es lo que hizo Rocío Jurado? Pues que los niños se quedaran con ella, porque cómo iban a vivir estas dos criaturas en esa casa que era la casa de los locos. Y hombre, esto que contó la niñera es lo mismo que contó Carmen Ortega, la hermana de José Ortega Cano, hace muy poquito en Chipiona, que ya fallecida Rocío Jurado, porque claro, antes era Rocío Jurado y José Ortega Cano los que se comían este marrón, pero cuando falleció Rocío Jurado, como José Ortega Cano pasó una mala racha que todos conocéis, ¿a quién llamaba? Rocío Carrasco cada vez que tenía estos problemas violentos. Fidel Albiac llamaba a Carmen Ortega, que contó que se tenía que presentar con su marido Aniceto en la puerta de la gasolinera de la urbanización de Valdelagua, donde los estaba esperando Rocío Carrasco con las dos criaturas a altas horas de la madrugada y salían todos zumbando hasta que a la bestia corrupia se le pasase la mona. Entonces espero que el papel que tenga mi padre en esta serie no sea el mismo papel que ha intentado vender a toda España y que la justicia le ha tirado por tierra 500 veces. Ya, pero y a mí lo que se me ha contestado dice, está todo el mundo. Pero todo el mundo es... ¿Todo el mundo? Hasta tu padre. ¿Hasta mi padre? Bueno, ¿Lo sabemos? No lo sé. ¿El misterio? No lo sé, claro, yo no lo sé. Pues entonces ahí ya sí que me voy a poner un poco más seria. A lo mejor es, entonces ya ahí espero que en la serie mi padre tenga el papel que... Un momento, Terelu, que estoy hablando, por favor. Entonces espero que el papel que tenga mi padre en esta serie no sea el mismo papel que ha intentado vender a toda España y que la justicia le ha tirado por tierra 500 veces. Ya, pero es que a lo mejor en esa serie, a lo mejor no está tu madre. Tampoco, no lo sé. ¿Cómo no va a estar mi madre en la serie de mi abuela, Terelu, por Dios? Bueno, porque a lo mejor está centrado en el personaje de tu abuela, no de tu abuela, sus hijas, sus
nietos. Hace una serie y obvia el papel de su hija, con la ilusión que tenía mi abuela de quedarse embarazada, con la cantidad de problemas que tuvo, con lo niña tan deseada que era, y si quita su papel, entonces, ¿qué estamos Que no haciendo? le he dicho, que no te estoy diciendo que le haya quitado, que igual no está. Me duele porque parece que en este país a la gente no le queda claro que la justicia se ha pronunciado de manera clara en un montón de ocasiones y que mi padre no es lo que se le ha tachado. Y me duele como hija. Y eso no me va a quitar nadie. Ni dinero que me paguen en juicios, ni perdones que valgan, ni nada. El sufrimiento que lleva él, por consecuencia a nosotros, es algo que nos va a marcar a los dos de por vida y eso nadie nos lo va a poder quitar. Y me duele que en este país la justicia sirva para unos y para otros no. Me duele. Porque desmonta la imagen idílica que algunos programas han vendido de Fidel Albiac como caballero protector y coloca el foco en episodios de violencia doméstica que, de confirmarse, explicarían muchas cosas. Por ejemplo, explicarían por qué Rocío Flores, aquella mañana del famoso Mandarina Hate que acabó en los juzgados de menores, estalló contra su madre. No habría sido el fruto de un simple berrinche de adolescente, sino la culminación de años de miedo acumulado y silencios forzados. Graba esto en la memoria. Carmen y Aniceto cuentan que la primera persona que hablaba en cuanto Rocío y los niños entraban en su coche era la propia Rocío Flores, con la voz rota, pidiendo que no la obligaran a volver a pasar otra noche escuchando cómo su padrastro despedazaba televisores a puntapiés. Y mientras ella soltaba lágrimas, su hermano David, siempre más frágil, abrazaba el osito que llevaba consigo para calmar los nervios. Imágenes duras que ninguna campaña de blanqueo puede tapar. Pero aquí viene el giro que hace temblar platós. Carmen Ortega revela que, tras la muerte de Rocío Jurado y la caída de José Ortega Cano en aquel túnel de alcohol y cárcel, la única red de protección real para Rocío Carrasco y sus hijos fueron ellos, los cuñados. Y, aún así, tuvieron que callar por miedo a la artillería judicial de Fidel Albiac, maestro en sembrar demandas para enterrar cualquier testimonio incómodo. De hecho, cuando la niñera Irma Gómez se atrevió a denunciarlo por malos tratos y ganó la primera batalla, Fidel se rindió antes de llegar a apelación, justamente el día que la niñera anunció que llamaría a declarar a Rocío Flores. ¿Por qué el hombre que presume de abogado inflexible retira una querella en el último segundo? Porque, si la niña hablaba, saltaba todo por los aires. Y así llegamos al presente, con Chipiona encendida y medio país haciéndose la misma pregunta. ¿Qué más se esconde detrás de esas huidas nocturnas? ¿Cuánto hay de verdad en los rumores de golpes, insultos y muebles destrozados? Lo que ya es innegable es que la versión de Rocío Carrasco como víctima única cojea cuando aparecen testimonios que la muestran huyendo. Sí, pero huyendo para proteger a sus propios hijos de la ira descontrolada de su pareja. Y aquí nadie olvida la frase de la joven Rocío Flores en aquel plató de Ana Rosa: si yo hablo, se hunde España. Quédate con esta imagen grabada a fuego, la carretera vacía, el rugido lejano del mar de Chipiona y una madre que, en vez de refugiarse en la casa familiar de la calle Larga, espera de madrugada junto a un surtidor porque no confía en que Fidel la deje salir por la puerta principal. Ese es el telón que se alza sobre el relato que hoy comienza y que va mucho más allá de una simple pelea conyugal. Aquí hablamos de miedo, de silencios comprados y de una familia rota que, cada junio, se reúne para honrar a la más grande mientras, por debajo, late una verdad que todavía nadie se ha atrevido a contar entera. Y mientras los focos del mausoleo se apagan y las flores frescas empiezan a marchitarse, el rum rum crece. ¿Cuánto tiempo tardará Rocío Flores en romper el silencio? ¿Cuánto tardarán Carmen Ortega y Aniceto en poner nombres, fechas y golpes sobre la mesa? La pólvora está servida, y cada palabra que sale de Chipiona prende una mecha que, tarde o temprano, va a estallar en pleno prime time. No pierdas detalle porque, después de aquella huida que la familia ha intentado tapar durante años, la madeja sigue desenredándose sola. A la mañana siguiente de la famosa noche de la gasolinera, la urbanización Valdelagua amaneció llena de rumores. La portera de la garita, esa que lleva décadas viendo entrar y salir coches de lujo, juraba haber escuchado golpes secos hasta muy entrada la madrugada. No uno ni dos, varios, como martillazos contra los tabiques. Y lo que más le llamó la atención fue ver rodar, a eso de las 3, un televisor de plasma hecho añicos que cruzaba literalmente la puerta principal antes de estrellarse contra el murete del seto. Nadie lo recogió. Nadie preguntó. Porque ahí dentro todo el mundo sabe que el silencio compra seguridad, y enfrentarse a Fidel Albiac es exponerse a un aluvión de demandas capaz de arruinar a cualquiera. En ese ambiente de tensión permanente vivía Irma Gómez, la niñera que entró en la casa siendo poco más que una chiquilla y se marchó, 2 décadas después, convertida en el único testigo al que Fidel no pudo hundir pese a su maquinaria judicial. Irma, que ha rehecho su vida lejos de los platós, llegó a confesar en privado, y esa confesión corre ahora como pólvora de grupo en grupo, que su mayor miedo cada noche era el sonido de las llaves chocando contra la puerta, no las de Rocío Carrasco, que entraba agotada de grabaciones, sino las de Fidel, que volvía con el gesto torcido y la paciencia bajo mínimos. Según la versión que nunca pudo relatar en televisión, a él le bastaba ver un cojín fuera de lugar para desatar la tormenta. Y cuando la tormenta estallaba, lo primero que hacía Rocío Carrasco era agarrar a los niños por la muñeca y buscar refugio en la habitación de invitados, la única con cerrojo por dentro.
Imagina esa escena, la madre apretando el pomo con una mano, tapando la boca de David con la otra para que no llorara y alertara a Fidel, mientras Rocío Flores, ya con 14 años, temblaba pero sostenía la mirada a su padrastro a través del hueco de la puerta. Esa mirada, contaba Irma, fue el germen de la batalla legal que vendría después. Porque Rocío Flores no era una niña que se amedrentara fácilmente. Cada golpe que escuchaba reforzaba su convencimiento de que aquello no podía normalizarse. Y cuando, tiempo después, verbos como violencia vicaria empezaron a colarse en los debates de sobremesa, ella ya había aprendido a base de gritos que las etiquetas mediáticas sirven de poco cuando la casa se convierte en campo de batalla. Pero abramos otro cajón aún más incómodo, el de la herencia de Rocío Jurado. Ese dinero que tantos comentaristas defienden como intocable, resulta que fue clave para financiar un flujo constante de televisores nuevos, puertas repintadas y muebles sustituidos. Según un proveedor de interiores que trabaja con varias mansiones de la zona, y que prefiere mantenerse en el anonimato para no morir a demandas, la casa de Rocío Carrasco llegó a encargar, en un solo año, 3 juegos de somieres idénticos. No había reforma, no había termitas, explica con sorna, solo mucha urgencia por reponer tablillas rotas a patadas. Y cada factura salía a nombre de Rocío, nunca de Fidel. Eso sí, el reparto de culpa se invertía frente a la prensa. Ella la víctima pública, él el esposo solidario, y los golpes nunca existieron porque ningún programa se atrevía a mencionarlos sin la palabra presunto pegada al titular como si fuera un chaleco antibalas. Volvamos a Chipiona, donde Carmen Ortega soltó la bomba que hoy nos tiene pegados a la pantalla. Lo hizo con un vaso de fino en la mano y una media sonrisa que decía sé mucho, pero cuento poco. Quizá fue la frustración de ver a Rocío Carrasco ausente, o tal vez el hartazgo de callar tanto tiempo. Lo cierto es que soltó la frase que ya se ha convertido en meme entre quienes siguen este culebrón. Si Aniceto y yo habláramos, se caía el decorado entero. No exageraba. Porque Aniceto conserva, en el cajón de una cómoda vieja, los partes de asistencia psicológica que tuvo que pedir para sus propios hijos después de una madrugada de gritos llegada a sus oídos por el altavoz del Manos Libres. Era Rocío Carrasco suplicando que alguien les cobijara. Ese documento, sellado por un gabinete privado de Sevilla, recoge textualmente el ataque de nervios de la menor que acompañaba a Carmen en el coche aquella noche. Temor generalizado a que, el señor de la casa, venga a buscarme y me haga daño. Atemorizada, con 10 años y sin relación directa con Fidel, pero consciente de la fama que al hombre le precedía. La historia no termina en esa huida. Tras la disolución del escándalo inicial, Fidel activó su defensa habitual. Sembrar dudas sobre las fuentes, acusar de conspiraciones familiares y colgar la etiqueta de mercenarios de Telecinco a quien osara levantar la voz. Nada nuevo. Lo nuevo llega cuando descubrimos que, a la chita callando, varios exempleados de mantenimiento, fontaneros, pintores, electricistas, han comenzado a cruzar llamadas porque sabían que compartían anécdotas parecidas, muebles destrozados, cristales en la piscina, órdenes de no abrir la boca bajo amenaza de no cobrar la factura. ¿Quién hacía los encargos? Nunca Rocío. Siempre Fidel, o su hombre de confianza, un abogado de despacho pequeño al que los proveedores ya conocen por el mote de póliza, porque antes de firmar la orden de reparación te planta un contrato de confidencialidad más largo que una novela. Y, sin embargo, esa red de miedo empieza a resquebrajarse. La chispa ha sido el testimonio de Irma, que, lejos de buscar platós, ha declarado en privado su intención de apoyar cualquier causa que permita, de una vez por todas, que Rocío Flores relate la verdad completa. Porque, y aquí viene la parte que nos acelera el pulso, existe una nota interna de la Fiscalía de Menores de aquel entonces en la que se menciona, de pasada, la conveniencia de escuchar a la menor RFM sobre episodios de violencia intrafamiliar que ella insinúa haber presenciado. Esa nota se archivó cuando la causa quedó en nada, pero hoy, con la presión mediática en máximos y la sociedad mucho menos tolerante a los silencios de antaño, podría reabrirse en cuestión de días si alguien aporta pruebas frescas. Y pruebas hay, los partes de urgencias que nunca se hicieron públicos, las fotos borrosas del ojo morado que Maciel juró haber visto y, sobre todo, las grabaciones de seguridad de la gasolinera, que archivó la empresa propietaria porque nadie se las reclamó en su momento. En este punto es inevitable preguntarse cómo reaccionará Rocío Carrasco cuando la evidencia se acumule sobre la mesa y ya no baste con señalar a Antonio David como el gran manipulador. Porque el gran pecado de esta historia no es haber tenido una pareja violenta, eso le puede pasar a cualquiera, sino haber permitido, con tal de defender a ese hombre, que la versión oficial convirtiese a la niña que lo vivió todo en la gran villana del cuento. Y esa herida, a base de años de silencio, se ha gangrenado. Rocío Flores dio un paso atrás, y, aún así, fue aplastada en platós por tertulianos que nunca pisaron Valdelagua y jamás escucharon retumbar un somier a las 3 de la madrugada. Atención, porque lo que viene es aún más delicado. Hay un policía en excedencia, vecino de la urbanización, que ha empezado a filtrar datos de las llamadas de emergencia registradas en el área durante aquellos años. No puede enseñar el informe completo, pero adelanta que hay patrones de altercados nocturnos coincidentes con el número exacto de veces que Carmen y Aniceto dicen haber intervenido. Esa pieza, si termina en un juzgado, puede dinamitar la imagen pública de Fidel de una forma que ni él ni su legión de abogados serán capaces de contener con papeles. ¿Responderá con nuevas demandas? Probablemente.
¿Callará Rocío Flores para siempre? Improbable, la balanza por fin se inclina a su favor, y la oportunidad de limpiar su nombre pesa más que el miedo. Si el caso se reabre, veremos desfilar a más de uno por los pasillos de los juzgados de Alcobendas, y esta vez las cámaras no podrán esconderse detrás del rótulo presunto. Porque la verdad, cuando lleva años encerrada, sale descontrolada, y el escándalo que empezó en una gasolinera desierta amenaza con estallar ahora delante de toda España. ¿Te das cuenta del silencio que se extiende cada vez que alguien pronuncia Valdelagua en un plató de televisión? Ese nombre, que suena a urbanización pulida y feliz, se ha convertido, sin que nadie lo admita en público, en sinónimo de miedo y secretos mal enterrados. Mientras las cámaras enfocan su fachada impecable, por dentro se cuece una guerra fría que ya ha puesto en pie de alerta a medio Madrid. A estas alturas se rumorea que una docena de periodistas del corazón han empezado a recibir llamadas anónimas con advertencias veladas. Deja el tema o te vas a arrepentir. ¿Quién está detrás? Todo apunta a la misma mano, Fidel Albiac. Pero empecemos por el principio de esta nueva tormenta. El lunes, primera hora, la productora más famosa de los pasillos de Telecinco recibe un sobremarrón sin remitente. Dentro, una memoria USB y una nota escrita a mano, imágenes de la gasolinera, madrugada del 15 de marzo de 2004. No miréis para otro lado. Esa fecha coincide, palabra por palabra, con una de las noches que Carmen y Aniceto señalan como fuga familiar. Los responsables del programa abren el archivo con 1000 precauciones. Se ve a una mujer en bata, el pelo recogido a toda prisa, empujando a dos criaturas de aspecto desorientado hacia la parte trasera de un turismo. El vídeo es borroso, grabado desde la cámara de seguridad. Aún así, la figura encaja con Rocío Carrasco, y no hay margen de duda sobre la presencia de menores. Mes y modelo del coche cuadran con el que conducía entonces Aniceto. El metraje dura menos de 3 minutos, pero basta para que el director de contenido se lleve las manos a la cabeza. Emitirlo sin difuminar a los niños sería un delito, pero ocultarlo haría saltar por los aires la credibilidad de todos los que han sostenido, durante años, que aquello fue una simple bronca doméstica. En paralelo, la familia Moedano mueve ficha. Amador, que siempre camina entre la lealtad y el desahogo público, se graba un vídeo casero de casi 10 minutos. No lo cuelga en ninguna red social, se lo envía, directo, a un par de redactores de confianza. Entre titubeos y tragos de agua, confirma que la tía Carmen no exagera un ápice. Relata, por primera vez, el día que Rocío Jurado le llamó llorando porque Fidel había vuelto a perder los estribos y los niños estaban aterrados. Cuenta también cómo la más grande, ya enferma, se preguntaba en voz alta si aquella relación no acabaría arrastrando a su hija a un pozo sin fondo. Ese testimonio, guardado hasta hoy en un cajón, destroza la imagen de armonía familiar que algunos tertulianos pretendían defender a capa y espada. Y aquí entra el elemento que nadie esperaba. Gloria Camila da un paso al frente y decide romper la tregua que mantenía con su hermana. Lo hace en un directo improvisado, sin maquillaje, con la voz temblorosa. Afirma que, siendo casi adolescente, acompañó a su padre a recoger a Rocío Carrasco a las puertas de aquella misma gasolinera. Describe las maletas abiertas en medio del suelo y los juguetes desperdigados, como si hubieran huido con lo puesto. Y confiesa algo que eriza la piel, que Fidel salió tras ellos, a paso rápido, pero frenó en seco cuando vio a José Ortega Cano bajar del coche con semblante firme. Esa escena marca, según Gloria, el punto de no retorno. Porque, dice ella, si mi padre no hubiera estado allí, no sé cómo habría terminado todo aquello. Las declaraciones llegan como un misil a la oficina del abogado que lleva años blindando la reputación de Fidel. El letrado convoca de inmediato una reunión de crisis en un despacho del centro de Madrid. Asiste la plana mayor de su equipo, civil, penal y comunicación. Sobre la mesa, una orden expresa: frenar esta sangría de testimonios antes de que un fiscal vuelva a revisar el archivo. Ni siquiera pretenden demostrar inocencia, porque el daño moral ya está hecho. Buscan únicamente que los nuevos vídeos y testimonios no vean la luz. Para ello preparan la estrategia clásica: inundar los juzgados con solicitudes de medidas cautelares, alegar derecho al honor y presunta manipulación de las imágenes. Una guerra de papeles que ya les ha funcionado otros años, pero que esta vez se enfrenta a un enemigo distinto. La sociedad ha cambiado. Mientras tanto, Rocío Flores observa el vendaval desde Málaga, donde graba una campaña publicitaria. El móvil no deja de vibrar con mensajes de productores prometiéndole oro y cámara para sentarse a contar su versión. La joven, que lleva años guardando silencio por consejo legal, se encuentra ahora en una encrucijada. Hablar significaría señalar a su madre como víctima indirecta de los arrebatos de Fidel, pero también significaría cerrar de una vez la herida que la ha convertido en diana constante de insultos. Su entorno asegura que sopesa declarar ante un notario, sin cámaras, para blindar su testimonio antes de que alguien lo tergiverse. Sería la jugada maestra, dejar constancia oficial y luego, si llega a juicio, respaldar a los testigos adultos sin exponerse al circo mediático. Mientras la familia se divide entre quienes callan por temor y quienes ya no quieren callar, Televisión Española guarda un silencio que huele a prudencia calculada. No hay que olvidar que la cadena pública invirtió una fortuna en aquel documental donde Rocío narraba su verdad sin fisuras.
Admitir ahora que existen piezas ocultas dejaría a más de un directivo con la carrera descarrilada. Fuentes internas confirman que se han intensificado las reuniones de contenido para decidir si, llegado el punto, la corporación admite su ceguera o redobla la apuesta y se mantiene en el relato original. En la balanza pesan millones de euros en derechos internacionales y la credibilidad de un formato que aspiraba a reescribir la historia de la violencia de género en España. En las redes, la conversación sube de temperatura. Hashtags como Gasolinera de la Verdad y Rocío Flores habla ya se convierten en tendencia en cuestión de horas. Twitter arde con capturas de las viejas entrevistas de Carlota Corredera defendiendo a Fidel como marido ejemplar. La presentadora, que preparaba su regreso a la televisión, ve cómo su reputación se desploma a otro peldaño. Sus antiguos compañeros de plató, lejos de tenderle la mano, tuitean emojis de palomitas y frases ambiguas. Todos olían a tormenta, pero pocos se atrevieron a decirlo en directo. Y en medio del ruido surge una pregunta que retumba como un trueno. ¿Dónde está Rocío Carrasco? Hace días que no se pronuncia, ni para desmentir ni para confirmar. Dicen que ha apagado el móvil y que pasa las horas en el estudio musical donde ensaya Anabel Dueñas, su amiga del alma. Pero ni la música es capaz de tapar el eco de las antiguas discusiones que ahora resuena en cada tertulia. Alguien cercano a la cantante asegura que Rocío llora a solas, rota entre la lealtad a su pareja y el miedo visceral a que los recuerdos vuelvan a golpearla como una andanada. Porque, a estas alturas, reconocer que esas noches en la gasolinera fueron reales supondría desmontar el relato que la ha protegido judicial y mediáticamente durante más de 2 décadas. Lo cierto es que la pelota está en el tejado de los fiscales. Con los nuevos indicios, basta un pequeño empujón para reabrir diligencias previas. Y si eso ocurre, la cadena de silencio que Fidel ha tejido saltará por los aros de hierro de la justicia. En los pasillos de los juzgados de Alcobendas ya se comenta que sería la primera vez que la hija de la más grande se sienta en calidad de testigo en lugar de narradora protagonista. Un giro dramático que pondría fin a los guiones prefabricados y arrancaría la verdad con luz, taquígrafos y, sobre todo, declaraciones bajo juramento. Mientras los vecinos se asoman entre cortinas con la ansiedad de quien teme que salga a la luz aquello que lleva años guardando tras muros de piedra y apariencias de revista. Y nosotros, desde aquí, seguimos el hilo, conscientes de que cada silencio roto es un paso más hacia el día en que Chipiona deje de ser canción de verano para convertirse en epicentro de la verdad más incómoda del corazón patrio. Porque la marea está subiendo, los nombres ya no caben bajo la alfombra, y la próxima ola puede arrasar, de una vez por todas, el castillo de naipes que tantos han intentado sostener con mentiras, contratos y miedo. Lunes por la tarde, sede central del Colegio de Abogados de Madrid. Entra un ex policía nacional, retirado pero con contactos aún muy vivos, portando un maletín blindado que custodia como si llevara oro. Lo escoltan 2 letrados jóvenes, mirada tensa, corbatas mal ajustadas. Entregan en registro una denuncia formal con copias de 17 atestados de patrulla que recogen intervenciones en Valdelagua entre 2003 y 2006, llamadas por fuerte altercado domiciliario, rotura de mobiliario con daños a terceros, y lo más grave, una petición urgente de traslado de menores por episodio de agresión verbal y riesgo de agresión física inminente. Las firmas de los agentes están ahí, selladas y fechadas. Nunca llegaron a juicio porque, atención, cada una se archivó por incomparecencia de la parte denunciante. Traducción sencilla. Alguien con influencia hizo las maletas legales antes de que el caso pasara a manos de un juez. Ese ex policía rompe ahora su silencio. Dice que ya no le asusta la sombra de las demandas porque está harto de ver cómo se enjuicia a la víctima equivocada. Y afirma alto y claro que, en más de un servicio, los críos, Rocío Flores y David Flores, salieron en brazos de los agentes, pálidos como la cera, mientras Rocío Carrasco buscaba llaves y abrigo temblando. El uniformado asegura que, una vez en la calle, Fidel no pidió explicaciones ni se preocupó por los menores, solo repetía que todo era un asunto íntimo y que él llamaría a su abogado. Señoras y señores, esto ya no es rumor, son documentos firmados con número de expediente, listos para entrar por registro a la fiscalía si alguien se atreve a impulsarlos. Y aquí llega la reacción en cadena. A las pocas horas de hacerse público que existen esos atestados, un portavoz oficioso de Televisión Española convoca a la prensa de pasillo. Pocas veces se ha visto tanto nerviosismo en Torre España. Confiesan que, si la justicia reabre diligencias y confirma episodios de violencia no contados, el documental que emitieron se convertirá en un ejemplo de falta de contraste informativo digno de manual. Eso, traducido a euros, es indemnización por publicidad engañosa a anunciantes y fuga inmediata de patrocinadores internacionales. Un colapso reputacional que ningún directivo quiere en su hoja de servicios. Se plantean, incluso, retirar temporalmente el formato de la plataforma bajo el argumento de revisión editorial por nuevos datos. Algo inaudito. Mientras tanto, Telecinco olfatea sangre. El viejo animal carroñero de Fuencarral ve la oportunidad de oro para recuperar terreno perdido y convoca a última hora a sus figuras históricas. El plató se llena de viejos guerreros, los que se fueron peleados, los que juraron nunca volver, y los que se marcharon a la pública para abrazar la causa de Rocío Carrasco.
Hay llamadas cruzadas, contratos relámpago y, sobre todo, promesas de libertad absoluta para despellejar un relato que, de confirmarse los atestados, se viene abajo como castillo de arena. Los focos apuntan a Carlota Corredera, que guarda silencio, pero fuentes internas cuentan que su equipo legal estudia el término negligencia profesional como salvavidas y la marea arrastra su nombre. La otra cara de la moneda es la reacción de los colectivos feministas que en su día se aferraron a la serie documental como bandera de lucha. Varias asociaciones emiten un comunicado urgente diciendo que defender a las víctimas de violencia machista no implica poner vendas ideológicas cuando aparecen nuevas pruebas. Traducido, no van a quemarse por alguien que pudo maquillar parte de la verdad. El discurso se quiebra y el debate se polariza más que nunca. De un lado, los que siguen viendo a Rocío Carrasco como símbolo; del otro, los que defienden que cada testimonio oculto la convierte en cómplice silente de su propia historia. En este terremoto, surge un personaje clave que hasta ahora se mantenía en discreto segundo plano: la abogada que asesoró a Rocío Flores cuando estalló la guerra civil familiar. Esta letrada, curtida en pleitos de alto voltaje, filtra un digital que guarda en un disco encriptado la cronología exacta de episodios violentos referidos por la menor en su día y nunca admitidos como prueba. ¿Por qué no se usaron? Porque, asegura, la presión mediática ya había etiquetado a Rocío Flores como agresora de su madre. Esa carpeta, señoras y señores, podría ser la llave que gire la cerradura de la hemeroteca judicial. Avancemos a las redes sociales, el termómetro que hoy lo mide todo. Hashtags como almohadilla Fidel se acabó y almohadilla Rocío Flores cuenta ya baten récord de menciones. TikTok se llena de análisis de voz donde expertos en criminología desmenuzan el tono y las microexpresiones de Fidel durante sus escasas apariciones públicas. Conclusión viral: rasgos de personalidad controladora y pasivo-agresiva. ¿Científico? Quizá no. ¿Influyente? Bastante, porque la opinión pública ya huele a sentencia antes de que hable un juez. Y ojo al dato que revienta los grupos de WhatsApp. Alguien filtra un audio en el que se escucha, presuntamente, a Fidel llamando inútil a Rocío Carrasco y amenazando con sacar a la calle los trapos sucios de la familia si ella insiste en marcharse con los niños. La calidad es mala, pero un perito fonográfico contratado por un medio digital afirma que la voz concuerda al 95%. Si se corrobora la autenticidad, es munición directa contra la imagen de marido pacífico que su equipo legal defiende a capa y espada. En medio de este fuego cruzado, llega la reacción desde Chipiona, epicentro sentimental de la saga Jurado. El ayuntamiento, temeroso de que la polémica empañe los actos anuales en honor a la más grande, convoca reunión urgente con la familia Moedano. Sobre la mesa, la posibilidad de aplazar la próxima misa conmemorativa y la tradicional ofrenda floral. No quieren que el cementerio se convierta en plató improvisado de reporteros que cazarán cada lágrima o gesto de los asistentes. La tensión entre turismo y respeto a la historia local alcanza cotas máximas. El pueblo se divide entre los que quieren paz y los que creen que la verdad de Rocío Jurado exige destapar todo, caiga quien caiga. Y mientras políticos, abogados y televisiones hacen cábalas, la vida cotidiana de Rocío Flores da un giro sospechoso. Un periodista la fotografía saliendo de una clínica de psicólogos en Málaga. No es la primera vez, pero hoy la estampa vale su peso en clics. La joven, visiblemente cansada, evita preguntas, pero quienes la vieron dentro hablan de una sesión maratoniana que superó las 3 horas. Fuentes médicas no confirman ni desmienten, aunque señalan que un testimonio traumático de infancia necesita preparación terapéutica antes de ser declarado ante un juez. La señal es clara, se acerca el momento de hablar. En el bando contrario, Fidel se blinda en su casa y refuerza seguridad. Ha contratado a un antiguo escolta de discoteca y ha instalado cámaras extra que apuntan a la valla perimetral. El vecindario comenta que han visto a su abogado entrando y saliendo deshoras, y, lo más llamativo, que las luces del despacho de la planta baja permanecen encendidas toda la noche. Ya nadie duda de que preparan la defensa contra reloj, localizar fallos procesales, impugnar cada atestado policial por caducidad o falta de sellado adecuado, si todo falla, desacreditar moralmente a cada testigo acusándolo de ávido de platós y dinero fácil. Estrategia de manual, sí, pero la marea esta vez arrastra más arena de la que su dique puede contener. La pregunta que flota en cada redacción es simple: ¿habrá querella masiva de la familia Ortega Moedano contra Fidel? Los abogados consultados dicen que, si se verifica la violencia frente a menores, bastaría el testimonio de Carmen Ortega unido a los atestados para exigir responsabilidad penal y civil. Y aquí entra otra pieza crucial. El seguro del hogar de Valdelagua incluye cláusulas que eximen a la compañía si la vivienda se usó como entorno de actividades ilícitas continuadas. Si se declara mal uso, la aseguradora podría reclamar a Rocío Carrasco y a Fidel los más de 200.000 euros que pagó durante años en reparaciones de urgencia. Es decir, un boomerang económico de proporciones bíblicas. Hoy, por fin, alguien va a hablar. No hablamos de un testigo secundario ni de un tertuliano de medio pelo. Hablamos de Rocío Flores, esa muchacha convertida en mujer a golpe de titulares que carga sobre los hombros la etiqueta de hija rebelde que, sin embargo, fue la niña que escuchó cada crujido de pared, cada televisor estallando contra el suelo, cada insulto escupido en la cocina.
Lleva meses preparándose, repasando memoria con psicólogos, respirando hondo cada vez que ve su nombre trending y conteniéndose cuando le ofrecen exclusivas millonarias. Y hoy, según fuentes directas del juzgado de Alcalá, plasma por escrito lo que el país entero sospecha, pero nadie se ha atrevido a jurar bajo pena de falso testimonio. Mientras se acerca la hora, el vecindario de Valdelaguas sufre algo parecido a un eclipse moral. Quien ayer defendía la discreción, ahora se asoma por la rendija y levanta el pulgar en señal de ya era hora. Los repartidores de prensa reparten gratis un suplemento especial con la cronología completa. En la portada, un título en mayúsculas que retumba: La noche de la gasolinera ya tiene voz. Hay colas para comprar café en el minisúper de la urbanización y todas las lenguas coinciden en lo mismo. Los muros de piedra y los setos recortados ya no sirven de parapeto cuando la verdad entra por antena de televisión y se cuela hasta el último salón. Pero vayamos al corazón del terremoto. La comparecencia de Rocío Flores no será a puerta cerrada. El juez, consciente de la repercusión, ha permitido que un puñado de periodistas acreditados sigan el relato desde una sala contigua. No habrá cámaras, pero sí grabadores oficiales. Se transcribirá cada palabra, y esa transcripción será pública en cuanto acabe la sesión. Fidel Albiac, que hasta ayer todavía confiaba en conseguir medidas cautelares, llega con rostro de piedra y mirada fija en el suelo. Rocío Carrasco no acude, su abogado alega cuadro de ansiedad aguda. El asiento vacío de la madre, flanqueado por la prensa, duele más que 1000 portadas, porque certifica que el último puente afectivo se ha quemado mientras ardía el viejo relato televisivo. La declaración empieza y lo primero que hace Rocío es situar la escena que nos ha tenido en vilo. Yo salí de casa porque había miedo, miedo real. Lo dice despacio, sin florituras, con la voz firme de quien ha repetido la frase 1000 veces al espejo. Cuenta que la madrugada del 15 de marzo, la misma del vídeo de la gasolinera, no fue la más violenta, pero sí la primera en la que sintió que su padrastro podía pasar de los muebles a las personas. Describe un portazo que retumbó como una escopeta, describe cómo su madre le temblaba el pulso al marcar el número de la tía Carmen, describe el olor a gasolina mientras esperaban bajo las luces blancas del surtidor. Y cuando el juez le pregunta si aquellas huidas fueron esporádicas o una rutina, ella responde con la claridad de un parte meteorológico: Señoría, si llovía una vez a la semana, nosotros salíamos una vez a la semana. Silencio en la sala de prensa, suspiros contenidos, bolígrafos que se quedan sin tinta de tanto apuntar. La joven no se queda en la anécdota. Narra, una a una, las visitas de los agentes que hoy aparecen documentadas en los atestados. Recuerdo los botones dorados del uniforme, recuerdo la luz de la linterna en mi cara, recuerdo a mi hermano tapándose los oídos. Detalle tras detalle, coloca ladrillos en un muro que ni la mejor campaña de lavado de imagen puede derribar. El juez le ofrece agua cada 10 minutos. Ella niega, quiere terminar de una vez, cerrar 20 años de lumpia mental. Y lo logra con una frase que atraviesa como aguijón: no vengo a hacer daño, vengo a parar un daño que no cesa mientras se siga llamando mentirosa a la niña que fui. En la calle, las reacciones se suceden. Los periodistas salen corriendo a los móviles y susurran titulares explosivos a las redacciones. Las tertulias improvisan especiales de última hora. Telecinco coloca rótulo rojo y avanza declaración demoledora. Rocío Flores confirma episodios violentos frente a menores. En la pública, silencio de plomo, apenas un breve en el telediario del mediodía. La palabra revisión editorial planea sobre los pasillos como buitre paciente. Y en redes, la marea de mensajes rompe récords. Los que hasta ayer defendían a Fidel enarbolan presunción de inocencia mientras los nuevos datos se amontonan. Los que apoyaban sin fisuras a Rocío Carrasco ahora respiran hondo y piden prudencia. No quiere, sentirse engañados otra vez. Pero toda historia épica necesita un acto final, una suerte de justicia poética que remueva conciencias y abra camino. Llega al caer la tarde, cuando el juez, bajo la presión de documentos, vídeos y testigos, dicta la apertura de diligencias previas por posible delito continuado de maltrato en presencia de menores. No es condena, es punto de partida. Pero golpea como mazazo en pleno prime time y convierte ese asiento vacío de Rocío Carrasco en la sombra más larga de la jornada. Fidel sale del edificio escoltado, sin pronunciar palabra. Su abogado titubea ante los micros y solo consigue decir que la verdad se defenderá. Una frase hueca que suena a campana pequeña tras el estruendo de los atestados. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros, los que estamos delante de la pantalla, los que damos vida a este canal con cada clic y cada comentario? Pues lo que mejor sabemos hacer, exigir coherencia a los poderosos y abrazar la sencillez de llamar a las cosas por su nombre. No es cuestión de bandos, es cuestión de hechos. Si las pruebas confirman violencia, que caiga todo el peso de la ley. Si alguien participó en blanquearla, que responda ante la audiencia que sostuvo su sueldo. Y si los niños de ayer, hoy adultos, se atreven a romper el silencio, que sientan nuestro apoyo, porque la vergüenza no es suya, sino de quienes les robaron la calma con portazos y promesas vacías. Y ahora, respira conmigo un segundo, que llega la traca final, esa reflexión que remata todo lo que acabamos de vivir y deja el ronrón latiendo en tu cabeza hasta el próximo bombazo.
Porque, seamos claras, después de escuchar a Rocío Flores plantar cara, de ver a Fidel encogido tras su abogado y de comprobar que los papeles de la policía pesan más que cualquier exclusividad, solo hay una conclusión posible: el miedo cambió de bando. Hoy las puertas de Valdelagua ya no crujen por los portazos, crujen porque la verdad empuja desde dentro, y cuando la verdad empuja, ni las vallas altas ni los contratos de confidencialidad valen un pimiento. Así que, amiga, amigo, si te hierve la sangre de indignación o te vibra el pecho de pura curiosidad, haz algo más que mirar la pantalla. Dale al botoncito de suscribir, que es gratis y nos da la vida. Así no te pierdes la próxima entrega, porque te prometo que habrá próxima y que vendrá cargada de detalles tan jugosos que vas a dejar el café a medio sorbo. Y ya que estás, suelta ese like bien fuerte, que no cuesta nada, y empuja este vídeo arriba del todo para que la historia llegue a quien tenga que llegar. Que las plataformas no decidan que se ve y que se tapa, decidimos tú y yo a base de clics. Comparte el enlace con tu vecina, con tu cuñado, con la prima que vive en Suiza y todavía defienda a Fidel porque solo ve la tele pública. Reenvíalo en el grupo familiar, ese que siempre anda aburrido con cadenas de buenos días, y diles: aquí tenéis la realidad, sin edulcorantes. Y por supuesto, baja a la zona de comentarios y descárgate. ¿Qué opinas de la declaración de Rocío? ¿Crees que la tele pública retirará el documental? ¿Quién te parece más cínico, la presentadora que blanqueó la historia o el abogado que amenaza con demandas a todo el que respira? Cuéntamelo con tus palabras, que yo me paso a leer cada noche y respondo uno por uno, sin filtros ni asistentes de despacho. Y ojo, que esto no para aquí. Si quieres que no te pille el toro, activa la campanita, porque a la mínima que salte una filtración, un auto judicial o una foto nueva de la famosa gasolinera, aquí estaré como un resorte, encendiendo el micrófono para que seas la primera en saberlo. Porque este canal no vive de cámaras lentas ni de discursos vacíos, vive de la adrenalina del directo, de la cercanía y de la comunidad increíble que formamos juntos. Tú tiras del hilo, yo investigo, y entre todos desnudamos al rey, a la reina y a todo el cortejo de alabarderos que llevan décadas jugando con nuestra paciencia. Ahora, permíteme un puntito de humor, que tanta tensión deja el cuerpo agarrotado. Mandamos un cariñoso saludo a los abogados de guardia que ya estarán preparando el folio en blanco para la próxima amenaza formal. Venga, hombres de toga, afilen bien la pluma, que yo ya tengo las tintas recargadas y el respaldo de una audiencia que no se calla. Y, por si acaso, recordamos al señor Fidel que los somieres se compran una vez al año, no cada luna llena, y que un televisor no es balón de fútbol, por mucho que le guste practicar puntería. ¿Te quedas con ganas de más? Normal, porque lo de hoy es solo la antesala. En la próxima entrega tiraremos de un hilo que muchos creían enterrado, los mensajes de voz que circulan desde hace años entre antiguos empleados de servicio y que pintan un retrato todavía más negro del palacete. ¿Se perderán en el cajón del olvido o veremos al fin la luz de las grabaciones? Yo ya tengo los cascos puestos y el reproductor preparado. Y, atención, que la cosa no acaba en Valdelagua. Chipiona guarda nuevos testimonios de vecinos que asistieron a huidas relámpago por carreteras secundarias, y vamos a poner nombres, fechas y matrículas. Con documentos, no con habladurías. En resumen, hoy hemos visto a un gigante de barro agrietarse, y la primera grieta la provocaste tú, que apoyas este canal con tu fidelidad, con tu comentario, con ese like que parece pequeño pero retumba como trueno cuando miles lo hacen a la vez. Pero la serie que es de Rocío Jurado o de Rocío Carrasco. A ver si tenemos lo que tenemos que tener. En la serie de tu abuela, Fidel Albiac aparece. Hombre, qué raro. Cómo no, es el protagonista principal de la historia. Lo hace un actor que se llama Miquel Fernández y tu padre también aparece. El actor es... No se ha hecho público, ¿no? Paul Hermoso, ¿no? ¿Paul de Fidel o el de Antonio? La Antonio imagen que hagan de tu padre no te guste de Paul. Qué sorpresa. Pero la serie que es de Rocío Jurado o de Rocío Carrasco. Vamos a esperar a ver. Yo no me andaría con chiquitas. Yo no me andaría con ciertas cosas. Yo considero que ella cuando quiere es muy inteligente. Y él también. ¿Él es? Él es Fidel. Fidel. Claro, pero vamos, sin ningún tapujo te lo digo. Fidel Pues Albiac del Pino. A mí Fidel para mí es un personaje que siempre está detrás. Nadie quiere hablar de Fidel. Oh, ¿por qué será? Y solamente he visto la boda de ellos. Que al igual que sale mi padre, que es una persona en la vida de mi madre, espero también que ya que sale Fidel, que se hable de su vida, de ella y de Fidel. A ver si tenemos lo que tenemos que tener para explayarnos en la serie. Que, como te ha dicho Antonio, la serie es sobre tu abuela, la protagonista absoluta y principal. Bueno, parece que no tanto. Sí, pero un momento, que Fidel Albiac ha tenido relación con Rocío Jurado, ¿eh? En la vida personal y en la vida profesional. Ya, por eso Antonio que Fidel ha dicho... Albiac ha jugado un papel muy importante en la vida profesional y personal de Rocío Jurado, ¿eh?